Sentenciados y desacreditados. Ese es el panorama por el que hoy atraviesan los órganos autónomos. Sin embargo, hay una gran pregunta que impera en todo esto y que eso es lo que nos lleva a reflexionar en este programa de análisis y debate. A fondo, la pregunta es, ¿será que los órganos independientes se han convertido ya en incómodas autonomías? Yo soy Magda Bastida y les doy la bienvenida. Acompáñenme, esto es A Fondo. A Fondo, con Magda Bastida. En este programa de análisis tendremos 4 bloques principales. Hablaremos de los órganos autónomos, son sentenciados y ya también desacreditados. Esa es la situación por la que atraviesan. Además hablaremos del INE, del INAH también, del INEGI, además de algunas otras instituciones. Son autonomías incómodas para el presidente. Por supuesto, hablaremos de los órganos autónomos que pues prácticamente parece que se está buscando su extinción, su desaparición y finalmente, para cerrar, todo el peso del Estado contra quien piense u opine diferente. Esto es A Fondo, así comenzamos. Ya son prácticamente 3 meses desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y en conferencia de prensa, pues de pronto han salido a relucir los órganos autónomos. Para quienes dijo, funcionan también como un gobierno alterno que ha favorecido algunas cuestiones de corrupción. ¿Será que este señalamiento es cierto? ¿Será que se apunta a la extinción de los órganos autónomos? Esa es la pregunta que ponemos sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Empiezo con usted, doctora María Marván Laborde, coordinadora del área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Un placer compartir mesa con todos ustedes. Muchas gracias, Magda. También se encuentra con nosotros el senador Emilio Álvarez y Casa. Bienvenido. Magda, buenas noches. Un gusto compartir la mesa. Gracias. Un gusto, Emilio. Además, saludo con gusto a César Faz, consultor político. César, qué bueno que nos acompañes hoy. ¿Qué tal, Magda? Buenas noches a todos. Saludamos a Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena. Gracias, Magda. Buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Y finalmente, y no por ello menos importante, Ignacio Camacho, consultor de Integralia. Bienvenido. Muchas gracias, Magda. Un placer. Vamos comenzando por el principio y es que tenemos que hablar necesariamente de cuál es el origen de estos órganos autónomos para que hoy se pongan en el reflector y formen parte de la agenda pública. Bueno, los organismos constitucionales autónomos o algunos otros que son autónomos pero no necesariamente constitucionales, en términos generales son organismos de contrapoder, es decir, son en México un producto, orgulloso producto, diría yo, del proceso de transición a la democracia, en donde se trata de construir un sistema con controles y balances necesarios, lo que normalmente llamamos checks and balances, que nos lleva a disminuir el poder del presidente. Ese poder omnipotente que tuvo a lo largo de 70 años, no es casualidad que los primeros organismos constitucionales autónomos surgen precisamente en el sexenio de Zedillo, después de la reforma electoral de 96. ¿Cuál es la idea? Preservar ciertas funciones esenciales de los vaivenes políticos. A partir de ahí han ido incrementando los organismos constitucionales autónomos. Hoy tenemos 11 o 12, ¿no? Dependiendo de cómo hagamos la cuenta, pero creo que hay que entender precisamente que la idea es sustraerlos de los vaivenes políticos, y si nos vamos a los 3 primeros, el ejemplo no puede ser más claro. ¿Por qué a Banco de México se le dio autonomía constitucional? Para separar la política monetaria, vamos a decirlo de manera muy coloquial para que nos entienda el público, no darle al presidente la oportunidad de imprimir dinero a su gusto y placer cuando necesita para sus proyectos políticos. Déjame preguntárselo así. ¿Qué tan autónomos realmente han sido estos órganos cuando por mucho tiempo se consideró que incluso estaban sometidos a la voluntad del presidente? Yo creo que han sido autónomos, y la autonomía surge, y han sido incómodos, y la autonomía surge en gran medida, desde mi punto de vista, en que la mayoría de ellos tienen cuerpos colegiados en la cabeza.
Es decir, sí hay que reconocerlo, sí hay intervención de los partidos políticos en el nombramiento de la cabeza, pero no existe uno solo en el que todos los miembros de estos cuerpos colegiados, CNDH no es un cuerpo colegiado, aunque tiene, nos podrá decir Emilio de manera más clara, aunque tiene después los visitadores que hacen una suerte de contrapeso, no hay un presidente que haya tenido tenido la capacidad de haber nombrado a la integralidad del cuerpo colegiado. Son cuotas de partidos que establecen contrapesos. No y era eso, entonces, creo yo, no nos debería de asustar. No era entonces el nombramiento de quienes estaban al frente de estos órganos un asunto de cuates, Emilio. Mira, esencialmente, para decirlo en síntesis, los órganos autónomos son la expresión de muchas batallas ciudadanas. Que los diseñamos, y hay que decirlo así, los diseñamos como sociedad, como país, como pacto social, para evitar los excesos. La semillita probablemente más lejana son las autonomías universitarias. Y hubo batallas muy importantes como para la autonomía de la UNAM o la autónoma de San Luis Potosí. Ahí empezó. Y luego vimos los excesos en el dinero, que echaban a andar la maquinita, como María decía, y hacían billetes y de repente eso generó crisis que todos pagamos. Y luego vienen también los excesos electorales, que el secretario de Gobernación estaba sentado a la mesa y él decía qué se hacía, qué no se hacía, y de repente había hasta quienes votaban 3 veces o los muertos votaban, todas esas cosas. Ayer nos enseñaban una credencial que no tenía fotografía y había un grupo de jóvenes que jamás habían visto una credencial así y les tuvimos que decir, hubo una batalla ciudadana para que la credencial tuviera fotografía. Y luego vino los temas de información, de transparencia y muchos temas más. De manera que en realidad lo que toca decir es un proceso largo, no fácil, contradictorio, de subidas y bajadas, en el ánimo de generar un mejor diseño de Estado que no concentre el poder en una persona. Democrático. Democrático. La forma que se ha encontrado para toma de decisiones es pasar por el Congreso. En el Congreso están los partidos políticos. Y en ocasiones eso se refleja, sí, en los órganos. Y no han estado exentos de conflictos, de tensiones, pero para decirlo así, López Obrador está hoy en la presidencia porque un órgano autónomo calificó las elecciones. Pero entonces, ¿qué nos lleva a que realmente estén pues ahora señalados por Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuáles son los grandes errores que han cometido entonces te lo estos digo en órganos primera autónomos? persona. No es la primera vez que Andrés hace esa batalla. Yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal cuando él era jefe de gobierno. Y desde entonces, te estoy hablando hace más de 15 años, ya había habido un ataque contra los órganos autónomos. tenía la consigna. El tema de la transparencia se les fue durísimo encima, que incluso perdió un proceso judicial para la designación de los titulares. A la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hubo una batalla para que tuviéramos la autonomía legal y el presupuesto. El Instituto Electoral del Distrito Federal también tuvo esa batalla. Esto que hoy estamos viendo, Magda, es una batalla que se reedita de hace más de 15 años, porque en general Andrés tiene una concepción de que el gasto público que se utiliza no es el correcto y de que la toma de decisiones sin consultar no es correcta. Es la reedición de una vieja batalla, no es nuevo. Sergio, ¿qué opinas? Gracias. Mira, primero hay que contextualizar. Críticas sobre o en contra de los órganos autónomos han existido desde antes. Traigo aquí un cuadro donde hay críticas de Alcocer, López Ayón, Salazar, Valadez, Ugalde, que dijo Ugalde, por ejemplo, se ha vuelto un cliché exigir autonomía cada vez que se detecta un problema de desempeño o simple moda. No es un tema exclusivo del presidente, son órganos sujetos de control. Ahora, yo creo que hay que analizarlo en 2 planos. ¿De control de quién? Sujetos de control, ese es el punto. Hay que analizarlo en 2 planos. En el plano de su diseño constitucional, en el deber ser en lo abstracto, y ahí hay que ver si tienen funcionalidad o no. Yo pienso que algunos no, otros sí. Por ejemplo, el INE, la Comisión de Derechos Humanos, sí sirven. Y hay un segundo plano, cómo se han desempeñado, cuáles son los excesos que han cometido. Porque hablaba Emilio de que se generaron a partir de ciertos excesos que se dieron en algunas funciones públicas para sacarlas de esos excesos y que tuviera esa función, una autonomía alejada del poder político. Pues es que excesos entonces pero caímos en otros excesos, Mira, por ejemplo, gasta titular de COFESE 250,000 pesos en París.
interventor del INE cobró más de 60 millones de pesos para liquidar al Partido Humanista. O sea, tú lo que me quieres decir es que entonces es un error esa autonomía de regulación y financiera que tienen. No, creo que la han o la razón de ser convertido en islas donde no quieren ser analizados, auditados o donde se defienden con el escudo de somos autónomos, no se metan con Doctora, nosotros. no lo veo conforme. Y eso no necesariamente debe ser así. Yo creo que todo el poder público en México, todos los órganos que conforman al Estado mexicano son sujetos de revisión. Y su diseño pudiera ser perfecto, pero la ejecución de sus acciones pudiera no serlo. Y necesitamos mencionarlo y decirlo. Entonces no tendrían es una que ser tan democracia. autónomos. Creo que no habría controversia en que necesitan ser sujetos de revisión. No existe poder público en el mundo democrático subrayo, que no necesite ser sujeto de revisión. Tienen contralorías internas nombradas en términos generales por la Cámara de Diputados, donde ahí hubo un problema gravísimo en la legislatura anterior, y estoy de acuerdo, críticas siempre ha habido. La legislatura anterior dijo que deberían de los contralores ser nombrados por la Cámara de Diputados, y son muchos los órganos constitucionales autónomos que por eso se quedaron sin contralor. Recuerdo el INAI. ¿Es culpa del INAI o de la Cámara de Diputados? Yo creo que es de la Cámara de Diputados, porque ellos no podían nombrar un contralor, ¿sí? Ahora, todos ellos entregan y son revisados sus cuentas en la Auditoría Superior de la Federación, y se han hecho observaciones importantes. Entonces, yo creo que decir que no están sujetos a revisión y que nadie puede meterse con ellos es una discusión superada hace bastante tiempo. Que haya problemas no lo dudo, pero entonces veamos si podemos resolver los problemas de abusos, pero no tiremos como dicen, al niño con todo y el agua sucia, ¿no? Observaciones como las que se hicieron en los últimos 4 años a las universidades. Perdón. Autonomía no es autarquía. Claro que eso no. Hay que tenerlo claro. Y nadie puede estar defendiendo eso. Todos los órganos autónomos están supeditados y sometidos a control. Y si tenemos que revisar y rediseñar las reglas, hay que hacerlo. Pero, a ver, la primera responsabilidad viene de quien pone en la Constitución los niveles salariales. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no corresponde poner en la Constitución los salarios de los consejeros electorales del INE. ¿Para qué lo ponen en la Constitución? ¿No? Entonces, eso tiene que cambiarse. Porque si no, lo que forzamos es un imaginario legal. Entonces, por cumplir la ley están mal. No, cambiemos ese término de concepción que se hizo con el ánimo de evitar la lógica de la presión de los poderes fácticos. Yo creo, y acompaño a Sergio en la lógica de la rendición de cuentas. Eso me parece vital. Tiene que haber mayor rendición de cuentas. Claro, tiene que haber transparencia y mayor austeridad para ir acorde a los tiempos. Quiero poner un ejemplo. En la Cámara de Diputados, cuando aprobamos el presupuesto, recortamos 950 millones al INE. No les gustó. Lo primero que dijeron es que estábamos invadiendo su autonomía. Ahí hay un tema de controles. Nosotros, la Cámara de Diputados, controlamos ese tema también. Déjame interrumpirte y me voy a ir pero también funciones. Me voy a ir contigo, César, porque te veo ya analizando un poco las cosas y analizándolos desde la trinchera. A ver, ¿tienes algo que opinar al respecto? Creo que sí. No sé qué tan buena opinión sea, pero bueno, seguramente muy buena. Muchas gracias por invitarme. Yo no quiero entrar a elaborar sobre aspectos técnicos de los organismos autónomos por una razón muy simple, no lo entiendo bien, entonces no me quiero meter yo en camisa de 11 varas. Lo que sí quiero opinar son un poco dos cosas, como una lectura política de las decisiones que está tomando y las palabras que está diciendo el presidente, y segundo, una cuestión un poco práctica, ¿no? Yendo unos pasos hacia atrás, quiero empezar un poquito por eso. Si estos organismos tienen autocontrol, todo el Estado tiene autocontroles, todo tiene sus contrapesos, todo está revisado, todo tiene un auditor, todo tiene todo. Partiendo de eso, entonces supondríamos que las cosas funcionan medianamente bien. La verdad es que yo difiero, y no nomás yo difiero, sino cualquier tipo de medición más o menos objetiva va a diferir. Somos de los últimos lugares mundiales
mundiales y también en América Latina en Estado de Derecho. ¿Eso cómo se refleja? Bueno, en el funcionamiento de las instituciones, fundamentalmente. Entonces, si nosotros creamos todo un ecosistema de organismos autónomos con la pretensión de que esto va a eficientar el funcionamiento del Estado, a hacernos más transparentes, menos corruptos, más competitivos, qué sé yo, creo que ya pasó el tiempo suficiente para por lo menos hacer un corte de caja y saber si eso ha sucedido en mayor o menor medida. Toda la evidencia sugiere que ha sido exactamente lo contrario. O sea, tú lo que estás sugiriendo es que entonces la creación de más organismos autónomos no terminan de satisfacer los verdaderos... No, y no es que sean los culpables. El verdadero problema de fondo, ¿no? Claro, no es que sean los culpables, no es por tener más organismos autónomos somos más corruptos, pero tener más organismos autónomos no nos ha hecho menos corruptos. Al contrario, si queremos evitar escándalos, pues venimos del sexenio de los escándalos, ¿no? Me dices, no es la solución. ¿Y que tú qué opinas, no Ignacio? Sabido, no es que no hubieran ¿Pueden sucedido estos errores cometidos por los organismos autónomos, estos grandes pecados, corregirse y reivindicarse? Sí, mira, por supuesto, yo creo que son muy importantes los organismos autónomos. Mi jefe lo ha dicho, son muy importantes, Luis Carlos Ugalde lo ha señalado, aunque también ha hecho la crítica de que a veces se ha creado, se podría considerar un exceso de órganos. Sin embargo, me voy a referir en específico a los reguladores, y sobre todo a dos reguladores, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La CRE y la CNH, porque parece que la postura de algunas personas de Morena, por ejemplo Martí Batres, es que hay algunos organismos autónomos que están bien y otros que no están bien. Y aquí sí voy a diferir. Desde hace muchos años he tenido la oportunidad de estudiar este tema. Cuando trabajaba en la Comisión Nacional Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ahora es Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, hicimos un estudio que se llamó Fortaleza Institucional de las Agencias Reguladoras en México. No sé si alguno de ustedes lo haya conocido. A mí me tocó coordinar ese estudio. Y la razón por la que hicimos ese estudio es porque se necesita muchas veces que haya reguladores independientes para que el poder político no interfiera de manera directa en las asignaciones y para que pueda haber un piso parejo de competencia. Entonces, cuando el presidente dice, es que la CRE y la CNH se crearon para beneficiar a los privados, tiene razón. Y tiene razón. Y está bien, porque ¿qué es lo que pasa? Que tienes dos monopolios enormes, gigantescos, que son la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, con los cuales, si tú no creas una cancha pareja y un regulador que sea independiente de los intereses del gobierno para que regule y para que dé posibilidades de que compitan otras empresas, tú no vas a tener inversiones. Entonces, la CRE y la CNH son organismos reguladores que es fundamental que sean independientes. Es fundamental porque eso es lo único que te da certidumbre a las inversiones. Entonces, si tú lo que quieres es desaparecer estos organismos, ha habido un ataque incesante por parte del presidente en contra especialmente de la Comisión Reguladora de Energía, porque han sido los que se han mantenido un poco más firmes en sus posiciones. Es una cuestión ideológica, no es porque haya conflictos de interés, es una cuestión ideológica y lo que quieren hacer es evitar que haya un regulador que ponga límites a las empresas estatales y que genere un piso parejo para que haya inversión privada. Digamos, para cerrar esta idea y podernos ir al corte, entonces es como si a Andrés Manuel no le gustara tener que pedir permisos. No le gusta tener que pedir permisos y no le gusta que haya una inversión privada que compita directamente con las empresas del Estado. Vamos a hacer... ¿Por qué no le gusta la reforma energética? Porque no le gusta la reforma energética. Lo que está haciendo es sabotear la reforma energética. Vamos a hacer una pequeña pausa en esto porque ya empieza a calentarse un poco esta mesa, pero la gran pregunta es ¿qué es lo que está en peligro? ¿Los órganos autónomos o la autonomía de los mismos? Con eso volvemos. Autonomías incómodas, ¿qué es lo que verdaderamente está en peligro? ¿Estos órganos autónomos o la autonomía de los mismos? Que era justo la pregunta con la que nos fuimos al corte. ¿Por quién me voy? Yo tengo un comentario. Contigo, Sergio, Magda. vamos. Mira, retomando un poco lo que decía la doctora Marval, estos órganos autónomos generalmente tienen una dirección colegiada. Pero en esa dirección colegiada se ha omitido un elemento importante, la pluralidad. Y usted me decía, es que vienen de diferentes orígenes. En lo formal sí, tienen diferentes formaciones, vienen de algunos lados diversos, pero en esencia forman parte de un grupo que yo he denominado Club de Cuates. Y le voy a decir por qué, o les voy a decir por qué. Hay un análisis de cómo han ido cambiando de puestos diferentes personas entre organismos autónomos.
Luego de organismos autónomos se van a partidos políticos. Ahorita en la Cámara de Diputados tenemos una diputada que era comisionada del INAI y el mismo día que su partido la postuló, ese mismo día renunció. Tenemos casos de políticos que se han ido a organismos autónomos. Tenemos casos de integrantes de organismos autónomos que se han ido a empresas que regulan. Tenemos casos de directivos de empresas que se han ido a organismos autónomos. ¿Y quiénes los defienden? Los defienden quienes tienen una agenda de oposición en este momento, porque el presidente ha dicho que hay que revisarlos. Hay que revisarlos no significa que hay que desaparecerlos, simplemente hay que revisar esos excesos. Y entonces este club de cuates se agrupa para defender a sus cuates que están adentro, los que están afuera. Escribí un artículo sobre eso hace 15 días y yo creo que la pluralidad no ha sido plena, que ha sido una pluralidad un poco de maquillaje, de ficción, porque el origen de las personas que han integrado en su mayoría estos organismos autónomos tienen un origen grupal, tienen un origen de un mismo movimiento. Mira, yo creo que es muy pertinente la revisión de lo que hagan los autónomos, pero yo empiezo a ver en el presidente y en Morena hechos muy contradictorios respecto a esto de los cuates. Por ejemplo, la última terna de la Corte. 2 militantes de Morena propuestos como ministros de la Suprema Corte. Nada más. Una fue candidata a senadora en julio del 18 en Querétaro. Antes fue candidata a gobernadora por Morena en Querétaro. Esa es la independencia de los cuates. Nos propone otra del círculo político 1 de Andrés Manuel, que estuvo en campaña, que fue diputada de Morena y que incluso en la primera terna que fue presentada dijo: voy a renunciar a Morena para que vean que soy independiente. Y la tercera, esposa de uno de los más controvertidos empresarios cercanos, Andrés Herriobó. Entonces, o sea, si van a ver cambio verdadero, yo creo que es violencia de género, porque no puedes estigmatizar a una mujer por ser esposa de alguien. Yo ahí sí difiero. Yo ahí sí defiero. Me hago cargo, quito lo de por ser esposa. Me hago cargo. Entonces, el estigma de la mujer es que no puede tener su carrera ella misma. ¿Qué le dijeron al de la Comisión Reguladora? ¿Qué le dijeron de la Comisión Reguladora? Que tenía familiares. Eso se llama conflicto de intereses. Y que eran mucho más lejanos que marido o mujer, ¿eh? De primer grado. Sí. Es su esposo. A ver, eso se llama los jueces no tienen esposos. Bueno, hay algo que se llama hay algo que se llama acusación para los jueces. Termino la idea. Nos dicen que hay cuotas y cuates, ¿no? Están haciendo lo mismo, peor. A ver, o sea, ¿cómo así que mandan a la Suprema Corte? Poder de Estado. Una terna con militantes de Morena. Estás dejando de lado la carrera que han tenido. Estás dejando de lado la carrera que han tenido. Y los militantes de Morena. Y centrándote en el tema del marido. Y los militantes de Morena, la que fue candidata a senadora en julio del 18, cuando tú estuviste en la urna y yo estuve en la urna. ¿Qué onda con ella? Tiene una carrera. Tienes que valorarle el independiente. ¿Se valen los cuates entonces? Cuando tienen una carrera y son autónomos, no son cuates, son personas que tienen autonomía. Doctora. Yo creo que sí hay un problema, hay que reconocerlo, de los cuates, ¿sí? El problema no son las cuotas, son los cuates. Ese es el tema. ¿Sí? Y no estamos viendo un cambio de paradigma, por el contrario. Lo que estamos viendo es la necesidad de decir: ahora yo meto a mis cuates. ¿Cuál es el problema de los cuates? Que se ha privilegiado el hecho de que sean tus cuates por encima de las capacidades. Exacto. ¿Sí? Y que no se reconoce la necesidad de las cuotas. En esta búsqueda de equilibrios muy perversa que han tenido los partidos políticos en el pasado y ahora, lo que se privilegia es que sean mis cuates y que no sea gente capaz. ¿Sí? Y somos capaces de mandar a alguien que cuando se le habla de certificado de energía limpia, dice que es un celular, porque las iniciales a eso se refieren. Y ya se aprobó la idoneidad de esos candidatos. ¿Cuál es el problema grave en eso? ¿Sí? Bueno, que eso fue lo que le valió que lo señalara, ¿no? ¿Qué pasa? A mí me gustaría hablar, por contraste, de la Free Trade Commission en Estados Unidos, que es el equivalente a un órgano constitucional autónomo, aunque no tenga ese nombre. ¿Cuál es la definición? 5 comisionados, 3 del partido opuesto al presidente y 2 del presidente.
Está claro que ahorita tienen que ser 3 demócratas y 2 republicanos. Están los republicanos ahí metidos. Por más que Trump es un presidente un poco desvergonzado, pero pensemos, No es el mejor ejemplo. Pensemos en un presidente anterior, Obama o algún otro republicano un poco más digno. Por más que tengan que mandar un republicano, no tienen la cara de mandar a alguien que no tenga las capacidades, porque lo primero que se busca son capacidades técnicas. Entonces, ciertamente a lo mejor tendríamos que revisar cuál es el proceso de nombramiento de esos cuates para que lleguen gentes capaces ya lo decía, y no cuates. ya lo decía Xochitl Gálvez, Ese es otro problema. Es que ese grado de idoneidad no es el más adecuado y no están lo suficientemente preparados o no tienen el currículum adecuado como para formar parte de esa terna. Porque así los mandaron. Y eso fue lo que al final del día, por levantar y hacer el señalamiento, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía lo llevó al banquillo, al banquillo de los acusados. Pero, a ver, vámonos contigo en este momento, César, porque te veo pensando y maquinando también parte de lo que comenta la doctora, y desde hace rato incluso te la debía con Sergio. Yo creo que no es ni de cuotas ni de cuates el asunto. Más bien es un paso atrás, y ahorita lo dijeron aquí muy bien. En efecto, estos órganos están diseñados para promover una visión de mercado en el Estado, beneficiar a las industrias privadas, les llamaste tú. En el caso de la doctora habló muy puntualmente de que está diseñado para defender a la reforma energética. Es verdad. Entonces, o sea, ¿tú sí crees que favorezca la opacidad? No tanto en términos de opacidad o no, sino a qué y para qué sirven. Y no estoy diciendo que necesariamente esté mal, esto que ya lo valora cada quien. Para el presidente está mal porque su postura es anti-reforma energética y anti-modelo neoliberal, y él dice, estos organismos son en esencia neoliberales. Por lo que aquí dicen, en efecto es verdad. Entonces ya no es tanto de que si se mete a alguien y es cuate de algo. Yo creo que nadie es autónomo en la vida. O sea, quien pretenda decir lo contrario, pues está un poquito simulando. Todo el mundo pertenece a grupos, pertenece a posturas. Veamos algunas de las primeras personas que entraron a las comisiones reguladoras de energía. Luis Kensler, funcionario sedillista de toda la vida, estuvo en 3 en SCT, en secretario de Energía, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o Arturo Fernández, el actual rector del ITAM, que aún siendo miembro del comité directivo de Grupo Val, consorcio empresarial de Alberto Balleres, pues estaba regulando petróleo, ¿no? Entonces, ahí no es tanto de que es el PAN, es el PRI, es normal que haya grupos políticos en lo político. Faltaba más. Ahora, más bien, ¿para qué sirven estos organismos? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Para qué está diseñado? ¿Para atender a quién? A lo mejor es bueno, a lo mejor queremos un gobierno que se dedique a servir al capital privado, porque en la lógica neoliberal esto nos va a volver más competitivos y nos va a volver más ricos y menos desiguales y lo que sea. El presidente no piensa así, y la gran mayoría de mexicanos tampoco. Ahora, él ganó y está empujando su agenda política en base a la parte programática, ideológica, ¿no? En eso tiene el derecho de hacerlo. Por supuesto que vamos a ver un encontronazo contra el establishment derrotado. Pero que entonces sigue el tema es que no existan los contrapesos en el Congreso o en las diferentes cámaras para que pueda funcionar el organismo de manera democrática. Pero a ver, entonces me voy contigo, Ignacio, si son verdaderamente contrapesos o son cogobiernos, porque ya ves de que esta era también la declaración. Bueno, primero lo que iba a decir, creo que tiene muy buenos puntos César, nada más que lo que asusta es que le avienten todo el aparato del Estado al presidente de la CRE en cuanto dice que no son perfectamente idóneos de una manera bastante light. Pero ¿cuál es todo el aparato del Estado? A la secretaria de la Función Pública, el a la unidad presidente de hizo una inteligencia declaración financiera, y se reunió Hacienda. con él y finalmente platicaron. Eso no es todo el aparato del Estado. No. El aparato del Estado se lo han hecho otras personas en el pasado. En el pasado sí ha habido el verdadero aparato del Estado. Por Dios. En otros momentos ha habido verdaderos aparatos del Estado con acciones pero esta era la específicas y cuarta concretas. transformación, ya no iba a No es el pasar tema. eso. Pero ¿qué esperan? ¿Que el presidente no señale cuando algo está mal? Que los
los órganos constitucionales son impolutos hasta que y quienes no están ahí tengan- también lo hasta que son, no y que el tengan presidente elementos. no tiene derecho a opinar. Yo creo que no. No, una cosa Yo es creo que no. Una cosa es opinar y otra La cosa es verdadera opinar. pregunta de toda No. esta discusión es, ¿verdaderamente se busca eliminar estos órganos autónomos o solamente reformarlos? A ver, Con eso volvemos. yo creo que hay... ¿Se busca eliminar a los órganos autónomos? Es la gran pregunta con la que volvemos, Yo Emilio. creo que, Pero déjame ponerte una pregunta más para terminar de aderezar el tema dentro de todo esto. Al principio, uno de los grandes, pues por no decirlo pretexto, sino objetivo dentro de la Cuarta Transformación es esta política de austeridad. ¿Es realmente austeridad o control? Mira, es muy pertinente reducir los excesos, yo lo creo muy bien. Me parece que aquella cosa que signifique un gobierno más austero, entidades públicas más austeras, Pues no menos quieren, gastos, ¿eh? eso está muy bien. Eso me parece muy bien. Pero lo que no puede acompañar son excesos. Lo que no puede acompañar son los excesos de un jefe de Estado lanzando el aparato porque no está de acuerdo con un presidente de un órgano regulador. ¿Cómo y que calificas? salen investigaciones, secretarias de Estado, violando el debido proceso. Eso es lo que le hicieron a Andrés. O sea, nos dijeron que iba a haber un cambio verdadero. No, se pueden portar Emilio, igual. ¿cómo calificas la actitud del INE diciendo no vamos a pagar, no vamos a enterar el ISR que no les pertenece, que es de los trabajadores, ellos son solo retenedores para enterarlo? No vamos a enterar el ISR porque nos recortaron y entonces yo me voy a quedar con ese dinero y no te lo voy a dar Federación. Lo califico A ver, muy mal, Sergio. está muy mal. Está muy mal. Sí, está No- muy no mal. es aceptable, Sergio. Esa defensa, eso es una tiene- defensa malentendida de la autonomía. Eso es lo que yo a ver, quiero, es lo que yo quiero déjame poner aquí. decírtelo así. Eso es un delito. Claro. O sea, no pagar impuestos. Simple, preciso, conciso y macizo el término. Es un Son los delito. impuestos de los trabajadores, ellos solo los retienen. No. Pero es una defensa malentendida de la autonomía. Es defender la autonomía solo porque sí. Doctora. Tenemos, nada más, coloco una idea. Lorenzo Córdoba tiene 11 asesores que ganan 150,000 pesos, entre 120,000 y 150,000 pesos, ganan más que el presidente. Son excesos que tienen que acabarse. De Y si acuerdo. uno les dice eso, dicen, oye, es que te estás metiendo conmigo. No, No me estoy metiendo contigo. Vamos en una dinámica diferente. La sociedad quiere otra cosa. Eso es lo que estamos buscando. Despotismo le llaman, ¿no? Doctora. Sí, Yo creo que hay una cuestión que es muy importante. No hablemos de los órganos constitucionales in toto, pensando que o todos están bien o todos están mal, o todos se tienen que quedar o todos no se tienen que quedar, o todos los presupuestos se tienen que recortar. Así es. Yo creo que las funciones de cada uno son muy distintas y por lo tanto tendríamos que analizarlo cada uno en sus propios méritos y ver ¿qué grado de autonomía necesitan? En todos los casos estoy de acuerdo absolutamente con Emilio. Autonomía no es autarquía. Así es. Creo que hay muchas cosas de presupuesto que se necesitan recortar. No me cabe la menor duda, ¿sí? Pero creo que las cosas hay que hacerlas de manera inteligente y con precisión. Yo fui consejera electoral. La cantidad de funciones que tiene el Instituto Nacional Electoral es impresionante. Impresionante. Doctora. No existe en el mundo ningún organismo esa naturaleza. que organice elecciones que tenga la obligación de monitorear a los medios 24 horas al día, 365 días al año y el día bisiesto 36. Déjeme No puede ser. preguntárselo entonces así, ¿hasta qué punto pueden entonces las declaraciones o las decisiones del presidente incidir directamente en la gestión administrativa de estos órganos autónomos? A ver, las declaraciones no inciden en la gestión. Las declaraciones lo único que hacen es Pero mueve todo el aparato. exacerban el mal ánimo y enfrentan a la sociedad, que parece ser que es el deporte del día. Lo que necesitamos es hacer análisis institucionales, análisis precisos de diseño institucional y de comportamiento de las personas que ahí están. Queremos elecciones más baratas, simplifiquemos Sí. el aparato electoral. O sea, simplifiquémoslo. 11 asesores son un montón. Alguien ha medido, y quien haya militado en un partido político lo puede empezar a medir, lo que tienen que leer los consejeros a la semana. Miles de páginas, no estoy exagerando. No. Miles de Eso sí, páginas. eso Si sí. no tienes quien te ayude a leer y te haga un resumen, lo digo por experiencia propia. Doctor, El ¿usted dice que no hay dictamen- excesos en el INE entonces? No dije eso, no dije eso. Dije, hay que revisar los excesos y hay que revisar las funciones. Los excesos empiezan por las funciones. ¿Queremos abaratar las elecciones? En este momento, pongámonos a recortar
funciones del INE. 73 funciones se le agregaron en 2014 y 50 en 2007. O recordemos los soples que ya no tienen razón de ser. Ningún otro instituto electoral es agencia de publicidad. Ignacio. Pero a ver, si queremos recortar el gasto, ¿por qué no han recortado el dinero que se da a los partidos políticos? Ya tenemos la propuesta un para exceso eso. inmenso, Claro que llevan sí. meses Mira, y no ha nosotros pasado. estamos trabajando una propuesta para recortar los soples. ¿Por qué? Porque se le adjudicaron muchas funciones al INE, muchas, a razón de la reforma del 2014, y los soples, que son los institutos electorales de los estados para el auditorio, se quedan con funciones muy restringidas, donde además en periodos de tiempo no hacen casi nada cuando periodos entre elecciones. Pero en otros hacen casi todo, ¿no? Pensemos en fortalecer al INE, a las juntas locales del INE, que son estructuras amplias que ya existen, permanentes, para que ellos lleven las elecciones locales y federales y recortar el gasto de los partidos políticos. Pero no eliminar en lo federal y en lo eso sí local. eliminarlo. ¿Sabes por qué prevalecieron los soples? Sí sé por qué prevalecieron los soples. ¿Cuál es tu teoría? Yo te doy la mía. Mire, mi teoría es la Perdón, propuesta... estoy hablando de tú, nos hablamos de usted. No, perdón. La propuesta era desaparecerlos en el 2014, pero no se logró un consenso de mayoría y se quedaron en un híbrido, en el limbo. Se cambió el nombre al INE para hacerlo un instituto nacional que finalmente no terminó por ser nacional. Aunque sí tiene algunas competencias, los órganos dependen a la final del INE. Lo estamos viendo ahorita en Puebla. Asumieron la elección. Entonces, ¿para qué existe el nombre de Asumieron Puebla? porque lo pidieron los partidos. Mira. A ver, y por otras razones. A ver, el problema central fue el día que se dieron cuenta, y ahí hubo acuerdo de todos los partidos, que no había manera de financiar los partidos locales si desaparecían los soples. ¿O a poco el Congreso de Veracruz le iba a mandar dinero al INE para que financiara la política local de Veracruz? Con donde hay, de veras. Yo creo... Yo creo que ahí se dieron cuenta que no podían desaparecerlos. Está muy bien. Y por eso se incrementaron el presupuesto de los partidos. Es un pretexto de existencia. Claro. Está muy bien revisar esos excesos. Por ejemplo, Claro. ¿por qué si los partidos políticos tienen financiamiento público, en el INE les dan financiamiento? O sea, las representaciones de los partidos políticos tienen financiamiento. Y si les recortan el financiamiento, hacen todos los partidos políticos una alzada, ¿no? Sí, claro. Para pedir dinero, asesores, oficinas, todo lo que reclaman, ¿eh? Teléfonos, coches, todo lo que reclaman lo tienen en el INE porque los partidos políticos lo piden. Pagado por el INE, ¿eh? Pagado por el no INE. pagado por ¿Hay los alguna partidos. salida para salir de este embrollo del poder? Primero que nada, creo que sería bueno que quien sea, ¿no? Pero sobre todo la parte más que defiende con enjundia los organismos autónomos, pues presentaran evidencia empírica de las ventajas y costo-beneficio de tenerlos tal y como están. Es que nadie está diciendo eso. Es que nadie está diciendo no toque una nada. evidencia No, empírica de se verdad llama nadie paz está social y en las diciendo eso. elecciones. No, es que por eso digo, que si Sergio ya hay que estemos aquí. tocarlos, partamos de la evidencia concreta más allá de Revisando lecturas uno por políticas. uno. Revisemos, pero sería bueno que se presente esa evidencia empírica, porque Mira, todo el mundo yo- puede argumentar causas Yo te mayores, presento la superiores. evidencia empírica Sí. a partir de la experiencia nacional de por qué el INEGI necesita ser autónomo. Sí, ¿Sí? y- En 1980 se decidió en este país que el censo lo hicieran los estados. No me dejará mentir Ignacio de Integralia. ¿Y qué fue lo que dijeron los gobernadores? Población es presupuesto. O sea, si tú quieres hacer un estudio de largo plazo en México, analizando censos de 1900 a la fecha, por supuesto se te interrumpe en la revolución, pero también se te corta en 80. Nadie que haga estudios de largo plazo puede utilizar el censo de 80. ¿Por qué? Porque no tenía autonomía el INEGI y los gobernadores dijeron población es presupuesto. ¿Qué nos va a detener que el presidente no diga población es presupuesto? Ahora, el tema de Ese es el tema empírico. Y así hay que irnos cada uno. Las elecciones estaban mejor cuando El estaban tema en de Sergio, gobernación. Por sobre Dios. los soples, Emilio. yo creo que tiene razón. Yo acompaño plenamente lo que dice Yo Sergio. también. Deberían de desaparecer. Yo creo que tienen que desaparecer. Yo también. Desaparecer. Yo acompaño ese tema No, porque pues, la verdad ya la vamos a reforma presentar. 14 ahí se quedó inconclusa. Y se quedó el inconclusa modelo por esa de razón, un que verdadero sí venía. INE no se logró por Así poderes venía fácticos. por el Así ya iba. PRD. Yo acompaño absolutamente, Sergio, la necesidad de que haya un INE nacional
y que no estemos, por ejemplo, los OPLES o los tribunales locales. Todos acaban lo federal. Existe una necesidad imperante de revisar los excesos y las funciones de cada uno de estos organismos. Y eso nos lleva a la pregunta final con la que vamos a cerrar este programa al regresar del bloque. ¿Será todo el peso del Estado para quien opine o piense diferente? ¿O cuál es realmente el trasfondo de poner este tema en la palestra nacional? Con eso volvemos. No hay manera de entrar. Todo el peso del Estado contra quien opine diferente. Así es como concluimos este programa de análisis a fondo. Empiezo contigo, Emilio, por tenerte a la derecha. Mira, yo pienso que se está generando una dinámica de nuestro presidente de abrir agenda por la vía del conflicto, ¿no? Donde no está de acuerdo, en las mañaneras lanza esencialmente ataques. Creo que no es la mejor manera de abrir agenda y de rediseñar el Estado. Él ganó el voto mayoritario y creo que sí puede conducir con absoluta legitimidad un rediseño del Estado, sí. Pero construirlo a partir de la manera donde se esté violando el debido proceso, la presunción de inocencia, atacar de esa manera a Poder Judicial, órganos autónomos, sociedad civil, etcétera, 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 es una manera de construir política a partir del conflicto. Creo que es un error. Yo reivindico la pertinencia de los órganos autónomos, hay que revisar los excesos, acompaño absolutamente, tenemos que revisar cosas que no están funcionando, absolutamente, pero esencialmente la pertinencia de tener órganos que tomen decisiones para que no sean decisiones políticas desde el centro del poder es sano para la democracia. Bien, me voy contigo, Ignacio. Muchas gracias. Bueno, ya lo comenté, creo que sí es preocupante lo que vimos que ocurrió con el presidente Lacré, qué bueno que ya hayan hablado, pero sí es algo que da mucho temor a las empresas, sobre todo del sector energético, porque son empresas que necesitan certidumbre, necesitan saber que hay un órgano autónomo y que es un órgano que va a tomar las mejores decisiones con personas calificadas, lo cual no se está viendo. ¿Cuál es el problema de fondo? Que el presidente dice que quiere tener más inversión extranjera. Y este tipo de decisiones asustan a la inversión extranjera, y no nada más la extranjera, también la inversión nacional. Y al final de cuentas eso va a afectar sus objetivos de crecimiento económico, y al final de cuentas eso nos va a afectar a todos. Entonces creo que es una cuestión mucho más de fondo. Ya dieron una perspectiva política y creo que estoy tratando de dar una perspectiva más bien económica del daño que estas acciones en contra de los organismos autónomos y principalmente de los reguladores puede tener sobre este país, sobre el crecimiento económico y la inversión. Sergio. Cambiar de paradigma siempre es difícil, sobre todo para quienes estaban acostumbrados al sistema. ¿Qué está haciendo el presidente? El presidente está ventilando los temas, está poniendo el conocimiento público, algo que no se hacía, todos los temas. Opinen, aquí está, pasa esto. Y yo creo que tienen que revisarse el tema de los órganos autónomos, tienen que verse cuáles funcionan, cuáles no funcionan. Efectivamente no se puede generalizar, tienen que acabarse los excesos, pero no podemos partir de la idea de una defensa ciega. No podemos partir de esa idea. No son islas de poder, forman parte del Estado mexicano y también tienen que ser sensibles a lo que la ciudadanía quiere o votó, que es la austeridad, no al del despilfarro, y gobiernos más eficientes que hagan más cosas con menos. Ok, voy contigo, César. Yo creo primero que nada que hay una concepción al menos generalizada errónea de los contrapesos. Los contrapesos no son de otros poderes al Ejecutivo, son entre sí los contrapesos, ¿no? O sea, esa es la idea. El Ejecutivo también es un contrapeso contra otros poderes u otras fuerzas del Estado o que no son del Estado. ¿Sabe? Porque el poder no nomás son tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder está distribuido allá afuera de muchas formas. También creo que hay una hipérbole con esto de persecución a quien piense diferente. Pues aquí hay dos personas de prominencia, usted de la UNAM y el senador del grupo del PAN, que no sé si sean perseguidos. No sé si ya les estén revisando la basura o estén interviniendo sus teléfonos. No sé, a mí no me han perseguido, no sé si a los demás sí.
quizás las formas del presidente se salgan del guión de lo políticamente correcto, pero ya hablar de una gran persecución a quien piense diferente, creo que es exagerado. Ojalá no suceda, yo al menos no lo he visto aún. No, tú lo que dices es entonces es exagerado como tal, no hay una persecución política en contra de nadie. O sea, hablar de que se va a perseguir a quien piense diferente, creo que es una exageración. Parece que estamos en la Unión Soviética stalinista, ¿no? Bien. No vivimos Doctora. ahí. A ver, yo creo que no puedo estar más de acuerdo con el senador Sergio Gutiérrez. No puede haber una defensa ciega. En contraparte, tampoco puede haber una condena ciega. O sea, me parece indispensable revisar uno por uno. Yo en principio soy de la idea que el sexenio pasado se abusaron de los constitucionales autónomos en esta relación muy ambivalente que tenemos los mexicanos con el derecho. Si hay un problema, crea una ley. Si el problema es muy grave, que la ley sea general. Y si es gravísimo, un constitucional autónomo. Eso no nos ha ayudado, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer una revisión. Hay que hacer una revisión uno por uno en sus propios méritos. En primer lugar, la razón de ser que le da a cada uno. No es lo mismo por qué existe el Banco de México, que por qué existe la CRE, que por qué existe el INEGI, que por qué en este país las elecciones no las puede organizar Gobernación. Hecho eso, también hay que revisar excesos y abusos. Yo empezaría por los excesos de funciones y por supuesto, revisaría los abusos de los funcionarios. Son dos cosas distintas. Y sobre eso vamos haciendo una revisión puntual, donde aseguremos que exista contrapoder y que se garantice la democracia, precisamente, y cierro con lo que empezó Emilio, protegiendo esos productos de las batallas sociales que son conquistas de la sociedad civil que tanto le incomodan. Una postilla. César, no soy de PAN. No, para tu buena Pero te información. postuló el PAN. El Frente, no soy de ni de Morena, ni el PRI, ni el PRD, ni el MC, soy sin partido, no, nada más para efectos de la nota. Fui postulado por el Frente, sí, en una candidatura externa ciudadana, Sergio. Para poder hacer la aclaración. Exacto. Y entonces concluimos de la siguiente manera. Se requiere abrir agenda, pero no por la vía del conflicto. No es la mejor manera de rediseñar un Estado y eso es importante señalarlo, si no se favorece el encono social. Hay sectores que requieren órganos independientes, sin embargo, hay que revisar la pertinencia de su existencia, los excesos, las funciones y también los abusos, aunque cambiar el paradigma nunca es fácil y siempre implica resistencia. Los contrapesos se distribuyen de manera general. Es exagerado decir que se perseguirá a quien piense diferente. Sin embargo, no puede haber una defensa ciega y tampoco una condena ciega. Así es como cerramos este programa. De a fondo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, pero como siempre, gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida. Pase una excelente noche. Excelente síntesis. Muy bien, sí, buenísimo.